Buenas, en este vídeo vamos a continuar con el proceso de realización de nuestra solicitud y vamos a explicar los campos de las diferentes pantallas de la solicitud y dónde tenemos que tener una especial precaución y los errores más frecuentes que podemos tener o podemos cometer cuando estamos añadiendo datos a nuestra solicitud. Para ello vamos a acceder al servicio online y vamos a acceder a nuestra solicitud que ya teníamos previamente creada a través del botón modificar solicitud. En esta pantalla, como vemos, nos aparecerán los datos tanto del progenitor como del segundo progenitor y los datos del alumno que queremos, para el que queremos, o la alumna para la que queremos realizar nuestra solicitud. Además de los datos del curso actual, ya que el proceso de admisión es tanto para alumnos de infantil como de primaria, secundaria y bachillerato. Por tanto, tendremos que tener un especial cuidado en esta pantalla, aunque no hay datos especialmente complejos, pero sí que tendremos que tener cuidado en el bloque curso actual del alumno, si lo que queremos es realizar la solicitud para un alumno de infantil, ya que, aunque no tenemos un curso actual, puesto que todavía no está escolarizado, tendremos que solicitar en la lista no matriculado, ya que si no, como el campo es obligatorio y eso viene indicado por un asterisco, nos daría un error a la hora de guardar nuestro archivo. El resto de datos son datos sencillos, son los datos del padre, la madre o el tutor o la tutora. La primera parte está completada ya que tenemos que habernos identificado previamente con un usuario y una contraseña. Y los datos del alumno tiene diferentes datos, diferentes campos que son obligatorios, como el documento de identidad. En el caso de alumnos menores que no dispongan de documento de identidad, tendremos que seleccionar no disponible y rellenar al menos el nombre, primer apellido y la fecha de nacimiento del alumno o la alumna a la que estamos realizando la solicitud. Es importante cuando rellenamos esta ficha no olvidarnos que es un dato que no viene puesto, pero sí que está en el bloque de los datos de la persona que realiza la solicitud, indicar si esta persona es el padre, la madre, tutor o la tutora del alumno. En este caso indicaríamos que es el padre y al final de la pantalla podríamos comprobar los datos y darle al botón guardar. Si todos los datos están bien completados, no debería de darnos ningún problema y continuaríamos con el proceso de solicitud. En el caso de que se nos haya olvidado alguna documentación, nos aparecerá en la parte superior un campo, el campo documento no es correcto. Y esto es porque habremos puesto un DNI, por ejemplo, en este caso un DNI equivocado, no corresponde al DNI con un DNI correcto y tendríamos que corregirlo. Volvemos a dar guardar para corregir el error y nos indica que la acción de guardar se ha realizado correctamente. Un error típico de esta pantalla es, por ejemplo, no haber indicado nada en el campo curso y etapa educativa. En este caso, cuando le demos al botón guardar, nos aparecerá un mensaje como el que aparece en la parte superior de la pantalla, indicando que el curso actual del alumno es un campo obligatorio. Y como hemos dicho anteriormente, aunque el alumno, por ser un alumno que estamos solicitando su acceso a infantil 3 años, no está en ningún curso, sí que debemos de indicarlo, indicando aquí la opción no matriculado. Es bastante importante. Como habéis podido ver, los DNI se corrigen automáticamente, es decir, que si nos equivocamos tanto al poner el número como la letra, nos va a hacer una corrección automática. Una vez que tenemos la primera pestaña completada, podemos darle al botón guardar y finalizar la introducción de datos para continuarla en otro momento, o pinchamos en la siguiente pestaña o en la opción en el enlace siguiente. En esta ventana tendremos que introducir los datos para los alumnos que estamos solicitando, los datos al centro al que solicitamos esa opción. En primer lugar, tendremos que indicar para qué nivel, para qué curso y etapa educativa estamos solicitando la matriculación de ese alumno. Para ello, en el primer campo, curso y etapa educativa, que además es un campo obligatorio, le damos a buscar, un campo donde a través de podemos poner directamente el nombre o simplemente le damos a buscar para que nos aparezcan los diferentes niveles, cursos y etapa educativa. En el caso de un alumno de infantil, pues tendríamos que poner la 014, que es primero de educación infantil, que corresponde con infantil 3 años. En el segundo bloque tendremos que seleccionar el domicilio familiar y el domicilio de trabajo si corresponde. Para ello, de la misma forma que antes, le damos al botón buscar y la ventana que nos aparece introduciremos el nombre de la calle o parte del mismo. Por ejemplo, introducimos Mar, le damos al botón buscar y nos aparecen aquellas calles que contienen la palabra Mar. Por ejemplo, Alonso Martín.
pinchamos el nombre de la calle, le damos a aceptar y seleccionaremos el nombre de la calle. De la misma forma para el domicilio de trabajo. Le damos a buscar, volvemos a poner la calle y, por ejemplo, elegimos Amarilis de la lista. También tendremos como campo obligatorio el primer centro solicitado. En caso de que le demos a guardar sin haber introducido ningún dato más, ya nos indicaría en esta ventana que no hemos introducido ningún centro de solicitud. En este caso nos diría que el primer centro solicitado es obligatorio. Esto es porque al menos tenemos que solicitar un centro. Para ello nos vamos aquí al primer centro solicitado, pulsamos en el botón buscar y en el campo de búsqueda que nos aparecerá le damos a buscar y nos aparecen los centros. En este caso los centros de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre el que nosotros queramos realizar la solicitud. Nosotros le vamos a dar por orden de aparición y ya tendríamos puesto el centro. También es obligatorio, siempre que pongamos un centro, indicar si para ese centro queremos que se utilice en la baremación el domicilio familiar o el domicilio del trabajo. En este caso vamos a introducir el domicilio familiar. El resto de campos, segundo centro, tercer y cuarto centro solicitado, no es obligatorio introducirlo, pero si introducimos un centro como segunda opción, por ejemplo, en este caso vamos a buscar y introduciremos el segundo de la lista, sí que es obligatorio posteriormente introducir el domicilio que queremos baremar, porque si no lo hacemos, cuando le demos al botón guardar nos aparecerá un aviso indicando que el segundo centro solicitado no tiene un domicilio con el que baremarlo. En este caso tendríamos que decirle que vamos a utilizar, por ejemplo, el domicilio del trabajo. Si le pusiéramos domicilio del trabajo, pero no hubiéramos indicado ningún domicilio, nos indicaría que no se puede seleccionar domicilio del trabajo ya que no lo hemos introducido. En ese caso, simplemente introduciríamos el domicilio del trabajo y continuaríamos con el proceso de completado del formulario. El tercer centro solicitado y cuarto centro solicitado, que también son opcionales, se rellenan de la misma forma que el segundo centro solicitado y con las mismas restricciones. Si tuviéramos algún hermano en el centro para el que estamos solicitando o para alguno de los centros en el que estamos solicitando este proceso de matrícula, pues tendríamos que indicarlo aquí, primero indicando en qué curso o etapa educativa está el hermano del alumno o alumna que estamos realizando la solicitud. Pulsaríamos el botón buscar y nos indicaría obligatoriamente, en este caso ya al haber seleccionado un nivel, nos indicaría que le digamos un centro y por supuesto el nombre de el hermano o hermana del alumno que estamos realizando la solicitud. De la misma forma podemos añadir un segundo y un tercer hermano al formulario para que el baremo no lo tenga en cuenta. Una vez que hemos finalizado con todo el completado de estos campos, le damos al botón guardar para validar la información que hemos introducido y en el caso de que no haya un error nos lo indicará en la parte superior con un mensaje que nos dice que la acción de guardar se ha realizado correctamente. La tercera y la cuarta pantalla de nuestro formulario es un poco más compleja, ya que en este caso nos va a solicitar que introduzcamos archivos con la documentación requerida de forma escaneada. Para escanear la documentación se recomienda que la documentación se entregue en formato PDF, aunque se puede entregar en cualquier otro formato de imagen como JPG, PNG. Hay numerosas aplicaciones en internet de forma gratuita que podemos descargarnos en nuestros tablets o móviles y que nos permitirán realizar un escaneo de la documentación para que esta documentación esté un poco más clara y pueda ser más legible por el centro de forma que nos dé menos problemas. Vamos a ver cómo tenemos que acceder, cómo tenemos que introducir esos archivos en nuestro formulario. En el primer bloque, el bloque 1 de acreditación de requisitos de acceso, vamos a tener cuatro campos que son de selección de archivos. El primero de ellos es obligatorio para todos los solicitantes, que es el libro de familia. Simplemente tendríamos que pinchar sobre el botón seleccionar archivo y elegir el archivo que queremos introducir. En este caso, pues el certificado 1, le he llamado yo al archivo, le damos a aceptar y se nos aplicaría aquí, aparecería el nombre del archivo. En caso de alumnos de primero de la ESO, pues el certificado de reserva de plaza, lo mismo con los alumnos de bachillerato y también podríamos poner el certificado de empadronamiento.
Por defecto este campo no es obligatorio y no es necesario, ya que por defecto estamos autorizando a la administración a que acceda al padrón municipal y compruebe que los datos del domicilio son correctos. En el caso de que marquemos la opción no autorizo la consulta telemática, se convertiría el campo en obligatorio y no podríamos entregar la documentación sin entregar el archivo correspondiente al certificado de empadronamiento. De hecho, si le diéramos a guardar, nos daría un error indicándonos que debemos de introducir ese fichero. Como veis, no se autoriza la consulta telemática del certificado de empadronamiento colectivo familiar completo y debe incorporar el certificado. Con lo cual recomendamos que no marquemos esta opción y permitamos a la administración comprobar esos datos automáticamente. El resto de campos que tenemos en la ventana son documentos acreditativos a la baremación. Siempre nos van a aparecer en cada uno de los documentos una primera opción que nos pregunta si presentamos o no la documentación justificativa. En cualquiera de esos tres campos, este o este, tendríamos que indicar si la entregamos o no la entregamos. En el caso de que no vayamos a aportar ningún archivo, le decimos que no la entregamos, con lo cual querrá decir que no es necesario entregar ninguna documentación, ningún archivo adjunto. Si le indicamos que sí, que vamos a entregar documentación, en el caso de la renta, no tendríamos que entregar ningún archivo, ya que estamos autorizando al acceso a los datos de renta automáticamente. Solo tendríamos que seleccionar el archivo de justificación si le marcamos la opción de no autorización y por tanto tendríamos que indicarle cuál es el justificante de la renta para nosotros. De la misma manera, el documento justificativo de la condición de familia numerosa podemos entregarlo o no entregarlo. En el caso de que no seamos familia numerosa, por ejemplo, tendríamos que marcar que no. En el caso de que sí seamos familia numerosa, podemos marcar que sí y dejar que ese dato también se compruebe a través de la administración con la consulta a diferentes administraciones. En caso de que no queramos también que se haga esa consulta, pues marcamos la opción no autorizamos y podemos ingresar un nombre de archivo, un archivo con la documentación justificativa de que somos familia numerosa. Los certificados de discapacidad del alumno funcionan de la misma forma, aunque en este caso hay 4 opciones que debemos de tener en cuenta. Si no tenemos que presentar ningún certificado, pues simplemente le decimos que no presentamos certificación, y en caso de que vayamos a aportar documentación, es decir, queremos que se nos bareme este campo, le vamos a decir que sí queremos que presentar los certificados de discapacidad y tendremos que indicar si es para el alumno, para los padres o para el hermano. En el caso de que marquemos la opción hermano, se convertirá en obligatorio el campo nombre completo del hermano o hermana para el que tenemos que presentar el certificado. De la misma forma que las ocasiones anteriores, por defecto esta información se consultará por la administración, a no ser que nosotros no autoricemos y por tanto tendremos que introducir un archivo que justifica la condición de minusvalía. En el caso de que hayamos puesto también en la pantalla anterior, en la ventana 2 de este formulario, hayamos puesto que vamos a presentar, que vamos a baremar por domicilio laboral, tendríamos que indicar aquí, decirle que sí vamos a presentar un documento justificativo y además tendríamos que añadirle siempre el documento justificativo para que nos puedan baremar por domicilio de trabajo. Una vez que tenemos los datos rellenados y completos, le damos al botón guardar. Si hubiéramos cometido algún error, por ejemplo, en este caso le hemos dicho que vamos a presentar un certificado pero no hemos indicado cuál, nos daría un aviso o un error en función de los campos que nos falten. En este caso nos indicaría que hemos indicado que vamos a presentar documentación para la renta familiar o renta mínima, pero no hemos incorporado archivo. Esto es porque le hemos dicho que sí vamos a presentar documentación, que no autorizo y sin embargo no hemos introducido ningún archivo. Simplemente pues podremos decirle que no vamos a presentar documentación y por tanto no quiero que se tenga en cuenta ese campo a la hora de baremación, o que sí, pero voy a autorizar la consulta automática por parte de la administración, y al darle a botón guardar nos comprobaría si eso ya es correcto y nos volvería a validar. En el caso de la familia numerosa también me ha dado un error. Vamos a ir comprobando campo a campo. Le hemos dicho que sí vamos a aportar documentación de la familia numerosa, le hemos dicho que no autorizamos a que se acceda a esa documentación y no aportamos ningún documento. Simplemente tendríamos
o bien que quitar la marca en no autorizo o introducir el archivo justificativo. En este caso vamos a quitar la marca y volvemos a darle al botón guardar. Como veis, cada vez que corregimos un error aparece en la pantalla de comprobación menos errores. En el caso de este error, lo que nos está indicando es que hemos marcado que vamos a presentar un certificado de discapacidad, pero no le hemos indicado para quién. Bueno, pues en este caso vamos a arreglarlo este error, pero produciendo otro. Vamos a marcar el campo hermano para indicar que lo que vamos a presentar es la discapacidad de uno de los hermanos. Le damos a guardar y nos va a dar un error indicando que no le hemos dicho el nombre del hermano, que es este error de aquí. Con lo cual tendríamos que introducir el nombre del hermano y corregiríamos ese error. Por último, nos indica que le hemos dicho que vamos a presentar un documento justificativo del lugar de trabajo y no le habíamos dado ningún documento justificativo. Como en la ventana anterior no le habíamos puesto domicilio laboral, pues le podemos poner que no o mantenerlo en sí y elegir un archivo y le damos al botón guardar de nuevo. Una vez que subsanamos todos los errores, nos está indicando que el trámite, la acción de guardar se ha realizado correctamente. Bueno, una vez que tenemos todo esto guardado y nos ha dado el mensaje de que la acción de guardar se ha realizado correctamente, podemos darle a siguiente o a la siguiente pestaña. En esta pestaña de aquí tenemos que seguir aportando documentación. No es obligatorio aportar toda la documentación, ya que no todos los puntos del baremo los vamos a tener que acreditar en todas las ocasiones, pero siempre tenemos que indicar, como decíamos antes, si presentamos o no presentamos documentación. En este caso, por ejemplo, podemos indicar que no vamos a presentar documentación acreditativa de movilidad por violencia de género, pero sí que vamos a presentar documentación, el certificado de la situación de acogimiento familiar, en cuyo caso tendríamos obligatoriamente que añadirle un archivo con esa información relativa. En el caso de la acreditación de que tenemos que somos antiguos alumnos del centro, queremos acreditarla, pues lo mismo que en el certificado de situación de acogimiento. En este caso le vamos a decir que no vamos a aportar ese certificado, que no queremos que barememos en este apartado. En el caso de alumnos que han sido realizados dictámenes a través del equipo de atención temprana o el equipo de orientación, sí que es verdad que tendríamos que presentar ese dictamen, decirle que sí, que queremos presentar el dictamen y seleccionar el archivo con el dictamen para añadirlo. En caso de que no queramos presentar el archivo o que no queremos baremar por este aspecto, pues simplemente le decimos que no y suficiente. ¿Presentamos informes médicos o psicológicos del alumno? Bueno, pues en este caso igual, tendremos que indicar tanto si sí como si no. En el caso de que no los presentemos, le decimos que no. Si vamos a presentar documentación, tendremos que indicar que sí. Y por último, la declaración responsable. En el caso del campo declaración responsable, tenemos obligatoriamente que marcar la opción y presentar un archivo en el que se incorporan las firmas del padre, madre, tutor o tutora del alumno para el que estamos realizando la solicitud, indicando que nosotros como solicitantes declaramos que los datos consignados en el formulario son ciertos y que el otro progenitor, en el caso de que exista, está de acuerdo con la presentación de esta solicitud. En el caso de familias monoparentales, de la misma manera, simplemente tendríamos que marcar la opción y presentar un certificado solamente con la firma del progenitor. Bueno, marcamos en el campo, le damos al archivo y le damos en el caso de que una vez que está el campo completado, como podemos ver, no le hemos puesto ningún archivo aquí, a pesar de ser un archivo, un campo obligatorio. ¿Vale? Este campo que nos está indicando que es como obligatorio, vamos a dar a guardar. La acción de guardar se ha realizado correctamente. Eso quiere decir que todos los campos que tenemos en el formulario están completados de una forma correcta, que están todos los archivos incorporados cuando son necesarios y por tanto le podemos dar al botón volver para volver a la solicitud inicial. En este caso la solicitud ya estaría completada, habríamos terminado el proceso de realización de nuestra solicitud y podríamos pulsar el botón presentar solicitud. Cuando pulsamos presentar solicitud nos vuelven a mostrar todos los datos a modo de revisión y
Simplemente podemos o bien revisar todas las pestañas de nuestra solicitud para comprobar por última vez que son correctos, o pulsar el botón presentar solicitud. Una vez que la aplicación ha revisado toda la documentación y ve que todo es correcto, nos aparecerá esta ventana en la que nos indica que bueno, pues tenemos aquí la información, el resumen digital, acerca del resumen generado, y bueno, nos dice que se puede dar por finalizada la presentación correctamente. Le damos al botón volver y ya tendremos nuestra solicitud en estado presentada. En este momento ya no podríamos revisar, ni podríamos, podríamos revisar la solicitud, pero no podríamos modificarla. Bueno, pues con esto la solicitud tendría que estar ya presentada y lista para baremación. La administración se encargaría de hacer el baremo correspondiente y nos indicaría si hay algún error de forma o nos falta alguna documentación para poderla subsanar. Espero que el vídeo les haya sido sencillo y que resuelva la mayoría de los errores que puedan suceder mientras que rellenamos nuestra solicitud. Un saludo